Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta conferencia. Quiero decirles que Jocelyn y yo, además de ser promotoras de la igualdad entre mujeres y hombres, nos conocimos hace muchos años en una plática que creo que yo estaba dando sobre género, y entonces, bueno, pues nos conocemos hace tiempo, pero me da mucho gusto presentarla porque se ha especializado y yo creo que es de las pocas jueces que maneja la perspectiva de género en el ámbito penal de manera extraordinaria como es ella. Jocelyn es, bueno, ya dijeron, abogada por la Universidad de Guadalajara, tiene también una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Guadalajara, es doctora en Derecho por la Universidad de San Paulo, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es jueza penal desde 1997, pero sobre todo es pionera en el sistema acusatorio en México. Así que me da mucho gusto presentarla, y hace un momento comentábamos que quizá convendría hacer una especie de conversatorio con ustedes. Entonces, bueno, yo lo primero que ya les dije es que es una jueza especialista en el sistema penal acusatorio y que utiliza la perspectiva de género. Y a mí me gustaría en principio preguntarle eso: ¿cómo les recomiendas a los jueces y a las juezas integrar la perspectiva de género en el sistema penal acusatorio, que es nuevo, que precisamente este congreso es parte de ese debate y que además nos permite conocer a quienes no somos abogadas, ni maestras ni doctoras en derecho, sino en otras cosas, intervenir en este sistema penal? ¿Y por qué no van haciendo ustedes algunas preguntas concretas, para poder hacer un conversatorio con Jocelyn? Y bueno, le dejo la palabra, a ver qué te parece. Bueno, pues buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí de nueva cuenta, porque aquí repito y repito, pero sobre todo ahora contigo, Cande. De verdad que Cande es una activista y una defensora y una trabajadora y una visionaria de los derechos humanos de las mujeres. Aparte, ya sabes que tienes todo mi respeto, feminista como tú, en la judicatura, pero feminista al fin y al cabo. Y ahora como diputada federal estoy segura, ¿no?, que va a lograr mucho más de los pasos que le han permitido dar, porque este es un tema de permitir, pero de mucho trabajo, y algo pasará interesante, ¿no?, en el Congreso Federal, para que luego también pueda, ¿no?, pasar cosas muy buenas para la igualdad en el tema de derechos de las niñas y las mujeres. Lo que tú decías, el tema pues de las juezas, los jueces, los magistrados, las magistradas, ¿cómo podemos aplicar la perspectiva de género? Yo quiero decirles que, como deben de saber muchos de ustedes y muchas, es que en Jalisco está a punto de declararse la alerta de género. Hay un aviso de la CONAVIM para que donde se han establecido distintos indicadores para las autoridades, para los diversos poderes, los tres poderes, y que se deben de cumplir o que se debe de rendir cuentas sobre estos indicadores. Obviamente el Poder Judicial no es la excepción, y por lo tanto nos hemos abocado también a hacer un trabajo ya muy intenso, muy intensivo, mejor dicho, sobre este tema. En el indicador primero, y al que se le ha empezado a dar cumplimiento, que se había hecho, hay antecedentes sobre esto, tiene que ver sobre el protocolo de juzgar con perspectiva de género, el que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es tan nuevo, pero que sigue siendo útil. Y finalmente es un indicador marcado de esa manera. Esto significa que los jueces y las juezas, los magistrados y las magistradas en Jalisco, debemos de estar capacitados para el debido manejo de ese protocolo. El protocolo, en su contenido, dice que no es vinculante. De hecho, ustedes leen el protocolo y en las primeras páginas se lo encuentran que dice literalmente no vinculante, o sea, no es obligatorio. Sin embargo, por pronunciamientos de la misma Suprema Corte a través de jurisprudencia, este protocolo se hace obligatorio, por lo tanto no hay excepción sobre su aplicación. Ahora, ¿qué es una metodología para aplicar, es una metodología para saber por dónde es esta forma de hacer la perspectiva de género en el juzgamiento? ¿Y cómo tiene que ver esto? Esto tiene que ver cuando
mejor dicho, enseña o muestra que hay que partir desde el saber que es una categoría sospechosa. Y una categoría sospechosa, ¿quién es? Aquella niña, aquella mujer, es de género, obviamente, ¿no? El homosexual, el empleado en una situación de diversa, ¿no? De desventaja. Todo esto hace que estemos viendo, o los jueces veamos, bueno, nada más es para jueces, sino sirve para las demás autoridades, obviamente, que veamos que ahí, por ejemplo, en el caso de mujeres, ¿qué tenemos? Una niña, tenemos una mujer, por lo tanto, inmediatamente debemos de analizar el asunto pensando en eso, en que estamos ante la presencia de una niña o de una mujer. Luego, después de analizar que estamos ante la presencia de una mujer, tenemos que analizar todo este contexto y situación en la que se ubica de desigualdad frente al supuesto que se nos esté planteando en lo que vamos a resolver. Digamos, de manera muy general, les podría decir que es una metodología para iniciar con la perspectiva de género. Lo más garante, lo más importante es que sea eficaz, que cuando una mujer va y reclama un derecho, o cuando una víctima indirecta reclama un derecho de una mujer, cuando un ofendido reclama un derecho de una mujer, realmente tenga acceso a la justicia y un resultado correcto, justo, como corresponde. Ahora, esto les digo, es en el tema de los jueces y de las juezas, que estamos fuertemente entrando a la capacitación y también tratando de aplicar o de cumplir con nuestra obligación de hacer el control difuso, el de aplicar normas constitucionales, el de aplicar normas convencionales o una con otra, de tal manera que si dentro de la legislatura estatal o dentro de la legislatura inclusive federal encontramos normas contrarias, procesal, sustantiva, llámese la que sea, normas contrarias o que restringen derechos de garantías de los justiciables, en este caso de las mujeres, y que ya están, ¿no?, en la Convención de Belém do Pará, en los documentos, en los demás documentos de derechos humanos que luego también pues obviamente se relacionan con el tema de derechos de las mujeres, pues ahí podemos dejar de desaplicar la norma estatal o la norma federal para aplicar esa norma constitucional o la norma en su caso convencional. Hace rato comentábamos el tema de, ni traigo verbo, ¿verdad? Espérame, pregúntame. Bueno, precisamente una de mis preguntas era ¿cuál es el reto para aplicar la reforma de 2011 en materia de derechos humanos de las mujeres? Que es a lo que ibas tú ya, te me habías adelantado. Sí. Ay, el reto, caray, el reto es lograr la paz. La reforma de 2011, ¿verdad? Sí conocen la reforma de 2011, ¿no? Que todos los acuerdos y convenciones internacionales son acuerdo supremo. Entonces, como no se contraponen, dice el Senado, ¿verdad? Porque es el Senado quien firma todos los acuerdos y convenios internacionales, el Senado los ratifica y lo que pasan a ser es ley suprema, es decir, cualquier norma o convención que se haya firmado internacionalmente se convierte en una ley suprema a una ley federal o a una ley estatal, ¿no? Y en esa materia, lo que hoy encontramos, por ejemplo, en muchos jueces y magistrados, es que de repente no se conoce esa materia internacional y tenemos casos como los del juez de Veracruz, Anuar, que no juzga con perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que tú visualizas en esa materia? Sí, bueno, en primer lugar, y yo lo diría de manera general, la paz, eso es. Queremos la paz, queremos un México en paz, queremos ciudades en paz, queremos lugares con oportunidades, que los niños, que las niñas, que los adolescentes, que nosotros, que las personas de la tercera edad realmente disfrutemos de la vida, de lo que se trata la vida, con oportunidades. No queremos corrupción y hay que trabajar para que no haya corrupción. Desde el ejemplo que ponga cada quien en el ejercicio profesional o en el lugar que le toque, desde ahí, ¿no?, es una aportación. Y sí es posible, y sí podemos mejorar cosas, pero mucho, por supuesto, ayuda las legislaciones adecuadas y los ejemplos sobre los casos. En el tema particular de la reforma del 2011 y que tiene que ver, vamos a ponerlo así, en el contexto de los derechos humanos de las mujeres, el género, ustedes saben que abarca más que las mujeres, pero hablando género-mujeres, ahí pues ¿a qué se aspira? A que las mujeres realmente vivan una vida libre de violencia,
a que haya prevención primaria, a que también se eduque a los hombres, a las mujeres, sobre cómo no generar estas condiciones de violencia que llevan a consecuencias muy graves como son inclusive los feminicidios. Y bueno, a ver, le voy a dejar. A ver, en esta materia, entonces, tenemos en México un problema muy grave para entender el feminicidio. Incluso cuando yo he presentado alguna iniciativa, no falta alguien que me diga, pero hay masculinicidio, ¿no? No hay masculinicidio, ¿por qué? Porque el feminicidio es un delito que se tipifica, básicamente yo diría por 4 razones, hay 9 en el Código Penal, pero básicamente las 4 fundamentales son: cuando hay una relación con la mujer, que el hombre tiene una relación con la mujer, era su amiga, su compañera, su esposa, la conoció en un bar, que hay una relación. Cuando se establece una relación, digamos, de confianza. 2, cuando le violentan sus partes físicas femeninas, los senos, los glúteos, las piernas, ¿no? También hay delito de feminicidio cuando se expone el cuerpo públicamente. Y bueno, esas son las 3 básicas que a mí me parece que son muy importantes para reconocer el delito de feminicidio. Luego vienen otras más, pero en ese sentido, ¿por qué tenemos tan pocos casos juzgados como feminicidio? Y luego les damos la palabra, ¿eh? Aquí, sí, Cande, aquí es una situación, sí, de todo México, ¿no? Desafortunadamente. A ver, es muy importante, por ejemplo, que la investigación se haga tal como obliga el protocolo. Hay protocolos, esto sí, ¿verdad?, para investigar los casos de feminicidio, y cada una de las fiscalías tiene con ella, muchas veces esto ya es como discurso repetido, bueno, pues no, se toma como el patrón se tomó de un documento de la ONU, y de hecho se está perfeccionando en los estados. El mismo protocolo para el estado de Jalisco en los casos de feminicidio también está siendo sujeto en este momento a una revisión para poder recabar la evidencia de la mejor manera y profesionalizar este tema. ¿Qué es importante? Que desde el momento en que se tiene la noticia criminal, hablando en el nuevo sistema de justicia procesal penal, que se aplique, que cualquier muerte de mujer se investigue bajo ese parámetro. Donde haya una mujer que ha perdido la vida, tiene que llegar el Ministerio Público, la policía, el Ministerio Público al lugar del hallazgo y tomar todas las medidas necesarias bajo las reglas del protocolo. El protocolo también es de carácter obligatorio, no está a punto de discusión si se aplica o no. Inclusive el no aplicarlo tendría una consecuencia jurídica fatal al final de esta historia. ¿Y qué es? Pues que no se hiciera justicia y que quedara en la impunidad esto. ¿Qué tiene el protocolo? ¿Por qué resalto esta parte tan importante de la investigación? Porque si no hay un buen caso, si en el momento oportuno no se practican, no se llevan a cabo las diligencias necesarias, las entrevistas, los dictámenes, todo esto, ¿no?, que tiene que ver con una investigación profesional, imagínense ustedes lo que les digo, el resultado. He visto que han tratado, ¿no?, de trabajar, de aplicar bien, de hacer dictámenes cada vez más profesionales. Sin embargo, tenemos el problema que aún en los dictámenes, aún en la misma investigación, hay discriminación, hay inaplicabilidad, no hay condiciones de igualdad para la investigación y no hay perspectiva de género en la investigación. Y la perspectiva de género no únicamente es en el juzgamiento, sino también en la investigación que hace el Ministerio Público. Perspectiva de género en la investigación, perspectiva de género al legislar. Se tiene que legislar con perspectiva de género y legislar con perspectiva de género significa, hablando en el tema de mujeres, llevar a la mujer a una condición de igualdad en la misma norma. La norma neutra, la que aparentemente es pareja, igualitaria, eso es una aberración, no es ni pareja ni igualitaria para el tema de las mujeres. Tiene que visibilizarse para poder entonces sí garantizar los derechos de esas niñas y mujeres.
Dicen, bueno, pero ¿para qué tanta tipificación? No tanta tipificación, es necesario que se haga de esa manera para poder hacer una justicia eficaz. Y no es nada ni ocurrencias, ni ultrafeminismos o no sé cuántas cosas se dicen, no, simplemente es justicia, es igualdad. Y basta que leamos las convenciones, los tratados para que nos demos cuenta que es eso, es hacer un trabajo como corresponde. El tema de la investigación, si se hace profesional, correcto, adecuado, sensible, objetivo, además, que va a tener un buen caso para que el Ministerio Público pueda decir, este caso que acabamos de investigar de una muerte violenta contra una mujer, no es feminicidio. ¿Y saben qué? No pasa nada. Consígnala por homicidio. Si no encontraste los elementos del feminicidio, no pasa nada, pero tu investigación fue profesional. Tú hiciste lo necesario para asegurar la evidencia pensando en que podía haber sido un feminicidio. En el desarrollo de la investigación y en la conclusión, ¿te das cuenta que no aplica? No aplica y ya. No necesariamente como ocurre que todas las muertes violentas con mujeres, pues para no tener problema, pues las mando por feminicidio. No pasa nada cuando las cosas se hacen correctamente. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si empezaron a investigar un caso como homicidio y resultó que era un feminicidio, pues toda la evidencia no se tuvo en el momento, no se aseguró, no se preservó de la manera correcta y no van a poder jamás llevar este caso ante un juez y por lo tanto una persona que inclusive podría hasta repetir la conducta, además pues del tema de que no está rindiendo cuentas por la conducta, por este delito que cometió. Si les decía, si esta investigación es así, profesional, completa, cumpliendo con la obligación de lo que les corresponde, pues va a ser un caso que va a llegar muy fortalecido frente al juez de control y bueno, ¿qué sabemos? Pues bueno, esa justicia pronta y expedita sí va a permitir que la veamos en términos de la reforma, porque esta reforma no tiene vuelta para atrás. Esta reforma, o sea, nadie va a regresar, nadie, ¿no? Y todo el mundo hay que voltear a ver el mundo para darnos cuenta que éramos de los países que nos habíamos quedado en el atraso total en cuanto al sistema, a modificar el sistema procesal. Va para adelante y ustedes saben que siguen las demás materias. Aquí quizás se quisieran cubrir algunas ineficiencias, como siempre ha sido en la historia esto del tema de, no sé si política criminal o una mala política criminal, se ha querido cubrir legitimando lo que es ilegal. La limitación que pudiera tener el Ministerio Público en sus investigaciones, caray, como nos da tanto problema, legitímala y ya no tengo mayor complicación. Es una manera de subsanar las omisiones o la falta de capacitación o quizá también de empoderar demasiado a quien no le corresponde. Una fiscalía sí tiene un trabajo muy delicado, debe de ser de mucho respeto lo que nos representa el trabajo que se hace en la fiscalía, pues imagínense ustedes todo lo que significa ahí, ¿no? Vidas, patrimonios, todo. Y ahí está además todas las situaciones en las que el ser humano puede incurrir. Pero esa fiscalía que sí tenemos que respetarla como institución, tiene que tener gente respetable y gente que sepa de derecho, y en ese tratar de mejorar y no perder la objetividad, porque además esa objetividad es también de la institución, tanto para reconocer cuando a la persona que se tiene en un caso no tiene relación con él y decir, usted no tiene nada que ver en este asunto y voy a archivar el asunto hasta que tenga a la persona o al imputado que realmente corresponda. O ya saben, ¿no? Las reglas del nuevo sistema, ¿no? O del sistema acusatorio, ¿no? La lealtad entre las partes, no guardo nada, lo que tenga y si le beneficia al imputado lo tengo que mostrar. Pero hay otras maneras también de hacer de que la gente no se quede con una situación de insatisfacción, de impunidad, porque finalmente quizás se generó algo ahí. Lo que también comentábamos hace rato con el diputado Víctor, ¿no? El tema de la mediación, de la conciliación. Es un privilegio en la materia penal que se pueda hacer uso de estos mecanismos. Es un privilegio que en la materia penal se pueda hacer la paz a través de estos mecanismos, cuando en el sistema tradicional las negociaciones, los acuerdos, como le quieran llamar, no era otra cosa que ventaja de uno sobre otro, presión de uno sobre otro,
y negociaciones fuera del marco legal. ¿Qué es lo que viene a hacer esta ley nacional? Viene a legitimarlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Acostumbrarnos a eso, a la legitimación en la negociación. Así tengamos enfrente al peor de las personas, a la persona que hubiera cometido la conducta más reprochable a nuestro parecer. ¿Por qué? Porque siempre habrá algo que conciliar con esa persona. Y este va un tema más allá, la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, que es esa parte, ¿no?, que lo puedes hacer aún con un sentenciado, porque también se vale, ¿no? Y es necesario además que dentro de todo este sistema de justicia, cuando inclusive alguien que ya fue sentenciado a una pena de prisión, vamos a decir de 50 años de prisión, no es como el desecho social o ahí a ver qué haces, no, este sistema penitenciario necesita estar trabajando fuertemente el tema de la justicia restaurativa y ver en qué momento el imputado y en su caso la víctima o la víctima indirecta quiere también enfrentar o aceptar el perdón que pudiera hacer este sentenciado con la víctima o con los familiares de la víctima, si es que quiere hacerlo, y si no el imputado y el sentenciado traerá su propio trabajo. Pero todas estas herramientas, todo este mecanismo sí nos permite bien, con gente bien preparada, que sepa, que tenga claro la estrategia, el camino, el objetivo, pues tener un sistema de justicia más, de acceso real, no de simulaciones, porque luego también nos enteramos que pues también se simula, o sea, México es el México de las simulaciones, ¿no? Todo el mundo aparenta, y si yo aparento que no soy corrupta, pero sí soy corrupta, yo digo que la decencia, pero sí soy indecente, a ver, nadie somos perfectos, todos tenemos defectos y virtudes, pero lo cierto es que hay que tratar, ¿no?, de ser por lo menos claros. Si yo soy corrupta, por lo menos no abro la boca, ¿no es cierto? O sea, congruencia. Es mi tema, yo sabré cómo me manejo en la vida, pero es mi tema. Pero no estemos simulando y que tampoco nos vean la cara a la otra gente en lo de la simulación. Insulta la inteligencia cuando alguien nos dice de un caso, lo estamos viendo, lo estamos analizando y nos quieren decir que no se hizo justicia porque, bueno, tú lo tomaste el caso, este que mencionas tú como el tema del porqui, ¿no?, tan público y tan notorio. Créanme que yo este tema, y lo traigo así porque aparte ni llevo el caso, ni me tocará el caso ni nada, pero analizando precisamente este caso muy lamentable, es que, bueno, traté de verlo también pensando, digamos, a ver, vamos a ver técnicamente, jurídicamente, estrictamente, si este caso realmente no había vuelta de hoja para una libertad. O sea, ya no me puse los lentes de género, ¿no?, que dices, bueno, es la niña, bueno, la muchacha, a ver, la chica esta, tenía 15 años. Además, ¿verdad? 15 años, ¿sí? Y quitándonos hasta los lentes y poniéndonos como en alguien que no está ni sabe nada de género, ni de perspectiva de género, ni nada, un juez así, ¿no?, hecho sin todo esto, pues tampoco aplicaba, porque la manera en la que se estaba razonando era tan absurda, como decir, ¿cómo es posible que no digas que hay una participación cuando tienes todo el contexto alrededor de la víctima? Nomás se le ocurrió y no pasó nada, no tenía ninguna intención lasciva, no había nada más allá. O sea, se fija. Además, ¿no? Pero el tema pues es que es allá, ¿no?, justo en Veracruz. ¿Sí? Justo el tema es allá, ¿no? Y que ni en la más estricta, ¿no?, o en la manera tradicional de dogmática jurídica de ver el caso, estaba para aplicar esa libertad. Y bueno, ustedes saben ahí lo grave, ¿no?, lo que ocurrió, la suspensión precisamente, pero estos temas son los que preocupan mucho en cuanto a la interpretación. No podemos decir, porque no podemos afirmar lo que no nos consta, pero bueno, se habla de corrupción, se habla de intereses, que alguien pidió el favor, se habla de desconocimiento. Bueno, cada quien hará su propia interpretación mientras que no se demuestre otra situación. Lo cierto es que hay una víctima a la que se afectó y una familia que está afectada como consecuencia de haber negado ese acceso a la justicia. Muy bien, bueno, yo espero que ya tengan algunas manos levantadas. Quisiera decir que cuando se legisló sobre feminicidio, se legisla sobre el bien común que es la vida, sobre el bien que es la vida, ¿no?, la vida de las mujeres, y que la violencia contra las mujeres pues es un fenómeno que nos afecta a toda la sociedad y que quienes también tienen que intervenir y reflexionar en esa materia
pues son los hombres que violentan a las mujeres que nos violentamos entre nosotras y las mujeres que también somos partícipes de esa violencia. Yo estoy segura que ustedes saben datos terribles que hay en nuestro sistema penal, que cerca del 60% de los presos tienen menos de 40 años, que los mayores índices de fallecimiento en hombres son entre los 15 y los 40 y que casi siempre está en primer lugar los delitos violentos entre los hombres. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer una reflexión muy seria desde las relaciones de género que establecemos las mujeres y los hombres y que los hombres se establecen con los propios hombres. Y bueno, ya hay una pregunta allí. Mi nombre es Claudia Estrada, felicitar a la jueza Jocelyn Béjar, la verdad es una jueza ejemplar y que realmente actúa con perspectiva de género. Mi pregunta es, hace ratito tú comentaste algo muy importante de lo que son los métodos alternos. Los métodos alternos en materia de justicia cotidiana aquí en Jalisco, pues la verdad han tenido un avance muy significativo. Yo te preguntaría, en materia penal, ¿tú consideras que efectivamente hay una justicia restaurativa eficaz o simplemente se queda en el perdón y en el acuerdo reparatorio, o qué tendríamos realmente que hacer para que haya una justicia restaurativa que sea significativa y que sí se pueda restaurar el tejido social? Y también preguntarte, o si me pudiera contestar esta parte de la legisladora, ¿tienen pensado hacer algo similar como en el caso del estado de Sonora, en donde en Sonora en los reclusorios está operando la mediación entre reos, es decir, mediaciones entre pares, donde efectivamente sí hay una readaptación social? O sea, no simplemente estamos hablando de que quizás se otorgó el perdón y acuerdo reparatorio, sino ya en el caso específico de cuando sí existe alguna condena, ahí se está haciendo mediaciones entre los reos y sí hay una readaptación social, ¿no? Entonces, este aspecto en el estado de Jalisco, ¿ustedes cómo lo podrían evaluar? Y si tienen pensado algo al respecto para poderlo legislar o incorporar. Sí, en el caso que planteabas, precisamente a ver, en varios foros y hace muchos años empecé a oír que los jueces con el nuevo sistema de justicia, con el acusatorio adversarial, nos convertiríamos en jueces interamericanos, ¿no? Lo cierto es que ya lo éramos, ¿no? Lo cierto es que hace mucho tiempo teníamos la obligación de aplicar los tratados internacionales. No se hacía porque quien se atrevía a hacerlo dentro de los asuntos, me tocó darme cuenta de algunos asuntos civiles, familiares, pues parecía que ese juez estaba fuera de contexto. Digamos que la tradición o la aplicación de la norma era lo que dice el código, lo que dice la norma sustantiva, el código civil, la constitución, la jurisprudencia. Pero lo cierto es que esa restricción nunca la tuvimos. Y ahora con el nuevo sistema acusatorio se privilegia precisamente la aplicación de todas las normas convencionales. Y sí, me da a mí mucho gusto sí decirles que en Jalisco, bueno, obviamente a nivel federal también, en los juzgados federales, pero en Jalisco ya se hace uso desde hace tiempo, sí, a lo mejor de manera muy moderada y ahora de una manera más garantista, de las normas convencionales. Y esto, conforme nos vayamos capacitando cada vez más los jueces, vendrá siendo su uso un día a día en nuestras resoluciones. Si es un tema de ejercicio, de valoración, de prudencia, de pertinencia, pero para poder hacer realmente ese equilibrio entre las partes y los que se presentan frente a un juez, ¿no? Ese poder de los jueces debe ser un gran poder tan preparado, tan capacitado para hacer esa justicia eficaz. En el otro punto de lo que tú preguntabas sobre lo de la justicia restaurativa, no, bueno, ¿no? Eres especialista en el tema y sabes que la justicia, que los mecanismos alternativos y la justicia restaurativa en particular, en el tradicional como en el nuevo, no cumplen objetivos de justicia restaurativa.
mínimo, son algunas intenciones en el nuevo sistema donde con algunas condiciones va encaminado hacia la restauración real, pero ahí falta mucho que trabajar, falta mucho que se le entienda sobre a dónde va, y este es un tema muy importante de los mediadores y también dentro de la norma, porque aunque se tengan ya leyes nacionales, el uso y las interpretaciones va a ser lo que permita que se vayan también adecuando. Está la norma nacional que no necesariamente limita un derecho contemplado en la norma, se puede ampliar totalmente a través de estas normas convencionales. Entonces nos permitiría inclusive a los jueces hacer algo más allá de lo que contempla la misma ley. Pero sí es un tema también de mucha información, de mucha capacitación y esto, bueno, sería una maravilla, ¿no? Lograr realmente, ¿no? que eso sea el objetivo de estos mecanismos alternos. Bueno, yo primero, soy diputada federal, no soy local, entonces en Jalisco le decía a Jocelyn que sería muy importante que hiciéramos reformas en materia de feminicidio, pero sobre todo hay muchas reformas pendientes en los códigos civiles y penales que son discriminatorios. Todavía existe el matrimonio infantil, todavía existen delitos de honor y una serie de delitos que están pues planteados desde hace muchísimos años en donde no se preveía el tema de la igualdad, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar acá con los diputados y las diputadas locales. Y allá con mi compañero Víctor Sánchez, a quien agradezco además la moderación del evento y haber organizado este congreso, hemos propuesto dos cosas en materia federal que a mí me parecen muy importantes. La primera es sobre la prisión preventiva. Ustedes saben que hay algunos casos, no muchos, en donde el esposo o exesposo o excompañero o novio fue quien asesinó a la chica, a la mujer, a la esposa. Y no existe en el nuevo Código Penal el tema de la prisión preventiva. Entonces yo creo que sí debe existir, porque digo, pocas veces los detienen y luego cuando los detienen se salen, ¿no? Y el otro tema es el de que en el nuevo Código Penal no existe el delito de feminicidio como delito grave. Entonces, bueno, a mí me parece delicado, ¿no? Porque es un delito intencionado, o sea, no es un homicidio. Por eso también le decía aquí a mi amiga Jocelyn que debemos quitar de la legislación sobre feminicidio de la local que es feminicidio, punto. Porque dice, bueno, si no es feminicidio, pues puede ser homicidio. Y si no, pues parricidio. Y si no, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que acotar el delito de feminicidio porque es muy claro en la forma en cómo se presenta. Hasta hace 10 días yo tenía el dato de que habían sido juzgados como feminicidio 8 casos, juzgados ya como tales, ¿no? Uno muy importante que además se dio una lucha por muchas mujeres acá es el de Imelda Virgen, ¿no? Ese y el de una menor en Zapopan fueron calificados ya como feminicidio, pero ese caso de Imelda Virgen tardó 3 años. Entonces, ojalá que tuviéramos ahora en el nuevo sistema penal acusatorio, ¿cómo se llama? Procedimientos mucho más ágiles, ¿no? Y pues no sé si alguien quisiera hacer otras preguntas. Yo quisiera comentarte esto. En Estados Unidos, hablar de género no solamente se habla de una mujer o de una niña. Hablar de género se habla de un varón y de un niño. Entonces, allá según nosotros tenemos estadísticas de que también en México hay homicidios de hombres por mujeres. Entonces, cuando aquí hablas de género, todos pensamos que se trata de una mujer, pero ¿cuántos homicidios de hombres hay por sus esposas o por sus parejas o por parejas mujeres? Mi pregunta es, ¿qué estadísticas tiene México en relación a los homicidios de los hombres y los maltratos de los hombres? Porque sí, los hombres son maltratados y casi no se habla de eso. Y pienso que el maltrato también viene desde que estás en pareja y que no haces las cosas, lo castigas con que ya no duermes con él, con que no le lavas, o sea, desde ahí viene la violencia. Y en Estados Unidos la violencia doméstica no es que te pegué,
La violencia doméstica es desde el momento en que te hablo con malas palabras y te empujo. Y aquí no tenemos eso. No sé si te recuerdas del caso de la mujer que trabajaba en el banco, que llamó a la policía, estaba diciendo que la había amenazado su esposo y te acuerdas que al final de cuentas la mató. Entonces aquí falta mucho en relación a lo que decía el maestro, la prevención, pero que sí se haga una cultura más amplia en cuestión de legislación, de que hablar de género no es hablar de mujeres simplemente, porque ya nos tienen así como que mal. Pero te felicito y me da mucho gusto saber que llegaste hasta aquí y lo lograste. Gracias. Ay, lo que falta, no me des por ya cumplida, luego. No. Primero Dios. Acá hay una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Alan Lomeli y soy presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho en ITESO y quisiera agradecer este evento y nos da gusto en ITESO porque tanto como estudiantes y profesores estamos fomentando el apoyo a la equidad de género. Entonces mi pregunta va aterrizada más allá de los jueces o magistrados a los despachos, al área laboral. La pregunta surge porque hace ya un año tuvimos una conversación con una abogada de Estados Unidos egresada del ITESO que en materia de propiedad intelectual, en donde explicaba que en Estados Unidos las cuotas de género ya no son necesarias, ya es por capacidades. Entonces que en la televisora que ella trabaja, que me parece que es NBC Universal, explica que existen este tipo de adecuaciones a las mujeres porque tienen una sala de maternidad, tienen enfermeras para el caso en que sus hijos tengan algún problema y demás, en donde se les pone en un plano de igualdad. En esa misma conversación había un despacho grande aquí en México que decía, no, es que la solución son las cuotas de género porque las necesitamos. Entonces, mi pregunta es, en el ámbito laboral, ¿qué es lo necesario? ¿Hacer este tipo de adecuaciones? ¿Las cuotas de género son por capacidades o es algo que ahora necesitamos para dar esas oportunidades? Porque hace poco también tuvimos la fortuna de que nos hayas visitado en ITESO y mencionaba, no recuerdo si era la legisladora o quién era la persona que estaba ahí, decía, es que si no hubiera cuotas de género, yo no estaría aquí. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué es lo necesario en el ámbito laboral para generar ese tipo de equidad de género? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta nada más se acotaría a dos rubros. El primero es, ¿qué está haciendo el Consejo de la Judicatura Federal para poder capacitar a los jueces para la impartición de justicia con perspectiva de género? También para las legisladoras, ¿qué se está haciendo dentro del Congreso o federal para esta capacitación? Yo tuve la oportunidad de tomar el diplomado de impartición de justicia con perspectiva de género y me di cuenta que en muchas de las ocasiones ni los legisladores son los que acuden, era especialmente para ellos y no acudían. Entonces, desde ahí pues yo veo como una brecha un poco grande que tenemos que saltar, ¿no? Porque si como legisladores y como jueces no tenemos esta óptica, pues va a ser muy poco probable que podamos juzgar con esta perspectiva y no vamos a poder ejecutar la igualdad sustantiva, que es al final lo que nosotros buscamos. Y no solamente con los jueces, sino también irnos a las escuelas, cambiar la cultura jurídica también de las mujeres, de los operadores jurídicos, porque este también es un trabajo que viene desde la familia, ¿no? En la familia empieza ahí la violencia estructural. La mujer siempre tiene que estar como obedeciendo y queremos que salga a la calle y diga, voy a ser democrática. Si en tu casa simplemente te están diciendo, y muchos modelos de familia tradicional están basados en eso, en la sumisión hacia la mujer. Entonces, pues desde ahí, ¿qué se hace desde el ámbito legislativo para cambiar esta visión desde la familia? Que yo creo que si hacemos familias democráticas, en donde la mujer pueda participar, en donde la mujer pueda expresar desde la familia sus ideas, pues las vamos a sacar a la calle con otra visión. Entonces, desde el ámbito legislativo, ¿qué se puede hacer? Son también un par de comentarios, ¿no? También me da mucho gusto verte y encontrarte aquí, mira, ¿no? Y solamente que te has perdido un poco de México, tengo que decirte. En el tema de género,
obviamente no nos referimos únicamente a mujeres, ¿no? Y es lo que resaltábamos, ¿no? Estamos hablando género mujeres en este momento, pero precisamente el protocolo al que hacía yo referencia tiene que ver con todo lo que significa género, y si entra alguna persona en una situación muy particular, ¿no? Habría que checar cada una de esas categorías que están ahí, ¿no? Gente de la comunidad también, ¿no? Lésbico, gay, entra, ¿no? Porque están más sujetos a una situación de discriminación. Entran las mujeres cuando están en esta situación, por eso es sospechosa. Entran las niñas, entran personas que están en los grupos indígenas, todo esto, ¿no? Ese es un menú mucho más amplio, ¿no? Tú ya darás la explicación exactamente de lo de género, que se maneja la teoría del género a la perfección, pero por eso este, ¿no?, protocolo implica mucho más que solamente mujeres. Ahora, en el tema, a ver, ¿cuántos hombres matan en México? No tengo el dato exacto en este momento, pero lo cierto es que sí son mucho más hombres que mujeres, pero lo que sí tengo, dato del INEGI, es que matan 7 mujeres cada 24 horas. Y esas 7 mujeres que matan cada 24 horas, las matan por una razón de las que estamos hablando y hemos estado hablando aquí. No las mataron porque estaban involucradas en el narcotráfico, no las mataron porque andaban robando, no las mataron porque se pelearon con el vecino, las mató su pareja, las mató la gente que tenía, así es, alguien que convivía con ella y que tenía sobre ellos una relación de violencia que ya se ejercía, por una venganza, pero de tipo derivado precisamente de esta relación. Y estas estadísticas tan fuertes, tan delicadas, son los que tienen dan más que las razones para que se tenga que generar estas condiciones de igualdad y trabajando el tema desde esta parte. También el tema de las violaciones en las niñas y en las mujeres tiene un terrible porcentaje, digo, ya una es atroz, pero un terrible porcentaje. Se habla de que cada 15 minutos en México está ocurriendo un tipo de abuso sexual contra una niña o una mujer. También tenemos el tema de los niños, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando en el número de género niñas, mujeres, ¿no? Mujeres. Ahora, ahí va, ¿no? Ahí va. Y lo importante que sí decía, como decía el abogado, lo importante, bueno, ¿qué tiene que ser? Pues la prevención del delito. Hay que prevenir las conductas. Yo vengo ahorita de un conversatorio precisamente con la policía de Zapopan y con el área especializada en la violencia intrafamiliar. Y fíjense que los policías, los operativos que van y atienden estos casos, pues me dio gusto verlos ubicados, sensibilizados y pidiendo herramientas o información suficiente para que ese caso, esa víctima, tenga el apoyo necesario cuando llevan el caso a la fiscalía, hablando de las órdenes de protección, las prórrogas en las órdenes de protección, cómo se podía hacer, qué hacer con el hombre que estaba en esta conducta hacia la mujer, o sea, una serie de inquietudes, pero sí muy comprometidos, por lo menos este grupo especializado en atender los casos de las mujeres, y se nota que han tenido este contacto. Lo ideal sería, bueno, que todas las policías se profesionalizaran sobre lo mismo. Y allá arriba me da mucho gusto oír ese empuje, esa preparación, eso de aportar, porque eso es lo que necesitamos. Nosotras estamos en una generación que nos permite guiar a otras generaciones, pero cuando esas generaciones, si hay gente con potencialidad para aportar, pues bienvenida. Y así te veo yo a ti. Ojalá que, ¿no?, que sigas en el tema y como lo vas caminando, ¿no? Y atreverse a decir las cosas, por supuesto, porque aquí hay que decirlas. Esa es la regla de oro. Ahora, en el Consejo de la Judicatura Federal tienen el Comité Interinstitucional que fija de igualdad de género, que abarca todo, que para fijar las políticas de género, en materia de igualdad en el Poder Judicial Federal. Ahí hay programas intensivos que se les dan a los jueces sobre el tema de la perspectiva de género, y continuamente los jueces federales, los magistrados también federales, acuden a reuniones, a encuentros donde se les da capacitación especializada. A pesar de esta resolución, lo cierto es que en los números de la capacitación que se da en el Poder Judicial son muy interesantes, muy importantes. En el tema local, del que también puedo hablar, pues es lo que les comentaba, se está haciendo una capacitación muy intensiva sobre esta materia para que hagamos mejor nuestro trabajo. Pero también, bueno, la otra parte, se tiene que dar una capacitación también adecuada en las fiscalías,
pues para que este trabajo realmente tenga el éxito y se vea lo que nosotros estamos haciendo acá en favor de los justiciables, en este caso las justiciables. Bueno, yo rápidamente, sí, a ver, también en México ya hemos discutido hace muchos años qué son las relaciones de género. No nomás en Estados Unidos ni en Europa, aquí hemos avanzado muchísimo. De repente hay un prejuicio y se dice, ay, género son mujeres. No, por eso yo hablé de que tenemos que reflexionar de la violencia de los hombres contra las mujeres, de las mujeres contra las mujeres y de los hombres contra los hombres. O sea, no es un tema sencillo. El problema es que casi nunca se quiere reconocer que existe violencia de los hombres hacia las mujeres y de los hombres entre los hombres y de las mujeres entre mujeres, ¿no? Entonces sí tenemos que reflexionar mucho más. Y el tema de la capacitación, yo estoy de acuerdo, pero es la primera vez que en este sistema penal acusatorio los policías tienen un papel determinante, que es tomar la denuncia, levantar los documentos y llevarlos a la fiscalía. Las fiscalías, ¿cuál es el papel que tienen? De investigar, ¿no? Pero también los delitos de omisión están sancionados hace mucho tiempo. La propia Convención Belén do Pará y la CEDAW tienen contemplados en sus protocolos los delitos por omisión. Así que cuando el juez le dice, no señora, o el Ministerio Público, o el policía desalientan la denuncia, el procesamiento, la justicia, son delitos de omisión. Y eso está sancionado y ustedes como abogadas y abogados deben saberlo, mejor que yo no soy abogada, nomás alego mucho, pero bueno, en ese sentido sí, hoy la policía o las policías tienen un papel muy importante y lo tienen que cumplir y por tanto los municipios están obligados a contemplar esto. Yo he propuesto en Guadalajara y lo estamos ahí medio ejecutando, una política de capacitación especial para casos de violencia contra las mujeres. Yo estuve de visita en algunos países y algunos países tienen, por ejemplo, una policía especializada. Me tocó presenciar un caso en donde llega el policía, las y los policías atienden a la mujer, atienden al hombre, se llevan a los niños, los llevan al parque más cercano, juegan con ellos, porque lo más importante, decían ellos en esta intervención, es que los niños no se conviertan en, ¿verdad que tu mamá me pegó? ¿Verdad que fue tu papá? ¿No? Se convierten en los jueces. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y en Estados Unidos lo que existe es una ley federal de violencia contra las mujeres. El primero que pega se va detenido. Y eso ya se sabe, ¿no? Sea hombre o sea mujer, el primero que pega. Eso no lo tenemos en México. No lo tenemos, ahí no hemos avanzado, el sistema penal no ha avanzado hasta allí. Y así él me hubiera estado diciendo cosas, pero yo le pegué, yo me voy detenida, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer el sistema es detener la violencia, que eso es un poco lo que hemos estado insistiendo quienes nos hemos capacitado en estos temas. No todas las diputadas y diputados están capacitados, no. Pero yo creo que si un juez o una juez llegan a un juzgado, pues se tienen que capacitar. Yo en el caso del juez Anuar de Veracruz decía, pues ese señor se tiene que ir porque no cumple con los protocolos que le obligan a cumplir, que está obligado a cumplir. O una profesora o un profesor que sigue discriminando a las niñas en la escuela, a ver, tú no sirves para nada. Miren, yo tengo ahorita casos de escuelas de alto prestigio, de educación media superior y superior, que les dicen a las mujeres, ay ya, o sea, ¿ustedes para qué estudian? Bueno, eso es un delito en contra de mis derechos, de los derechos de las mujeres y de mi derecho, ¿no? Entonces yo creo que todos se tienen que capacitar, sí, policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, todos, pero sobre todo, cada una y cada uno tiene que hacer una reflexión interior. Yo decía hace una semana en un congreso que organizó la FEU, el problema con las mujeres es que seguimos siendo intrusas en la calle, en la política, en nuestros propios hogares. Seguimos siendo vistas como alguien que no tiene la calidad de ser sujeta de derechos. O sea, la calle no nos pertenece. Si los hombres van a las 10 de la noche por la calle solos, caminando, pues quizá los asalten, pero no los van a violar.
Si las mujeres vamos en la calle a las 10 de la noche caminando, nos dicen putas, nos dicen taca, nos agarran, nos hostigan, o sea, no somos alguien que todavía ejerza sus derechos plenamente, ¿no? Entonces ahí los hombres y las mujeres tenemos una gran responsabilidad y siempre me sale lo profesora, pero bueno, creo que yo con las reformas penales, administrativas, civiles, siempre les digo que tenemos que tener al Poder Judicial también involucrado. Miren, yo propuse, bueno, yo soy una promotora de la cuota desde hace 30 años, luego se convirtió en igualdad de oportunidades y ahora paridad, ¿no? Y yo digo, como dice una filósofa política que se llama Ann Phillips y que espero que ustedes la lean algún día, que dice que es muy importante que haya más mujeres en los cargos de representación, porque lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad de que las mujeres somos incapaces, ¿no? Y luego, claro que todas nos tenemos que capacitar, sí, pero también los hombres se tienen que capacitar, si no, nomás nosotras. ¿Por qué nomás nos exigen a nosotras? No, también a los hombres. Entonces, ¿sí necesitamos capacitarnos? Sí, pero también los hombres necesitan capacitarse y reconocer que, dice una antropóloga que se llama Mary Louise Pratt, que las mujeres también tenemos derechos y que los hombres lo que han tenido durante muchos años en la historia han sido privilegios de no hacer el desayuno, de no tender la cama, de no atender a su pareja, de manejar el coche a los 15 años, de no ir a dormir a su casa desde los 16. Esos no son derechos, son privilegios. Entonces también tenemos que reflexionar sobre eso. Y bueno, sí hay datos de violencia de mujeres contra hombres, es el 1%. El 97% son violencias de hombres contra mujeres, ¿sí? Todos se deben sancionar, todos. Si una mujer violenta a su pareja, debe ser sancionada. Precisamente por eso los protocolos de género, ¿no? Para que el que agreda o la que agreda sea sancionada. Yo no exculpo a nadie. Y también una de las cosas que soy promotora es que las mujeres deberemos dejar de ser víctimas, porque eso nos permite ejercer nuestros derechos. Y un punto muy importante, creo que ya lo mencionó Jocelyn, el tema de la violencia y la violación son delitos de alto impacto. Y son delitos de alto impacto, ¿por qué? Porque no solo violentan el derecho a la vida, sino violentan a la sociedad, porque violentan a más de una persona. O sea, la violación y la violencia contra las mujeres no es solo contra mí, es contra mi pareja, mis hijos, mi familia, mi entorno. Por eso se consideran delitos de alto impacto. Y el otro tema es, ojalá que un día invitemos a Leti Bonifaz, que es la encargada precisamente de la unidad de género en el Poder Judicial Federal y que además ha sido una gran promotora de los derechos de igualdad. Y en ese sentido, pues yo le pediría a Jocelyn que nos diga sus conclusiones y ya no hay otra pregunta, pero que tenemos que ser mucho más reflexivas y reflexivos en este sentido de incorporar, yo les digo, los lentes de género efectivamente, porque alguna vez hace muchos años decíamos, si los delitos contra las mujeres estaban allí, solo que no los veíamos. Y se acuerdan que hace muchos años usaban unos lentes como de rejitas, aquellos lentes estos para el astigmatismo, para curar el astigmatismo, y ustedes seguramente han usado una cámara fotográfica y ya saben que cuando enfocas más, percibes mejor el ojo, la boca, el cuerpo, etcétera, ¿no? Esos son los lentes de género, es volver a mirar lo que ahí estaba pero que antes no veíamos. ¿Por qué? Porque hoy la enfocamos más. Y hemos pasado de las cuotas de género a lo que hoy le decimos la paridad. ¿Las mujeres se tienen que capacitar? Sí. Los hombres también. Y hay dos preguntas más, usted y usted. Mi pregunta es si como cuestión de prevención desde la legislatura federal y con la finalidad de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones, si se está haciendo alguna proyecto de ley donde puedan incorporar una materia para
los que están en educación media básica o básica para educarlos sobre la perspectiva de género? Bueno, en realidad, yo soy Andrea Pérez, soy estudiante del ITESO, y mi pregunta va como muy ligada a lo que nos decía ella, porque estamos hablando mucho como de transversalizar la perspectiva de género como a un nivel muy público y ya muy arriba, en las generaciones de arriba, pero creo que sería importantísimo empezar a transversalizarla entre todos, no solo para que sean cambios penales, judiciales, sino para que se hagan cambios realmente culturales y ya no solo sea que se trate bien el delito, sino que ni siquiera se cometían esta clase de delitos, ¿no? Y como qué cambios podemos, primero, empezar a hacer nosotros como ciudadanos para exigir este tipo de cosas, porque la gente ni siquiera exige que haya perspectiva de género en su caso, porque ni siquiera sabe que así se debería de hacer. Y aparte se sigue viendo como algo que se debería hacer extra o de gusto, y no como algo que es, como usted decía, como parte del debido proceso. Y pues nada, eso, como cómo hacer para que entre ciudadanos y entre poder público se vaya transversalizando de una forma como mucho más tangible y mucho más cotidiana. Bueno, gracias Jocelyn y gracias al auditorio, pero le voy a comentar algo, diputada. Jocelyn me conoce de años, yo litigué muchos años aquí en Jalisco, estoy muy orgullosa de ser mexicana y ser jalisciense, y yo aquí y allá lo digo, los mejores profesionistas a nivel Latinoamérica somos los mexicanos, y se lo voy a demostrar con una sola cosa. Todos dicen que para acreditar la carrera en Estados Unidos tienes que estudiar 5 años. Yo tengo mi acreditación como abogada gracias a la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Porque está en el libro internacional de las universidades públicas, que sus títulos o grados pueden ser acreditados, equiparados dentro de Estados Unidos sin estudiar. Entonces, para mí, los mejores profesionistas somos los mexicanos, porque los mexicanos, seamos abogados, seamos doctores, con una herramienta trabajamos. Yo saqué una persona de Estados Unidos, soy parte del equipo, y el abogado titular se enteró 15 días después que yo había sacado al detenido. Entonces, ¿se imaginan? Yo estoy muy orgullosa y no lo dije porque fuera perfecto. Estados Unidos no es perfecto porque si no, no nos habían tirado las Torres Gemelas. Un profesional aquí, damos la vida por hacer nuestra carrera bien. Un profesional allá, estamos dispuestos a lo que nos van a pagar. Entonces, nomás es cuestión de valorizarnos y saber que no dejarnos llevar o impactar porque vienen de Estados Unidos, no. Nosotros valemos mucho y tenemos mucho conocimiento, y le decía de las estadísticas porque eso es lo que se ha proyectado a Estados Unidos por las muertes de Juárez y por las cuestiones de las periodistas que han sido asesinadas, no porque yo diga que todo se trata de mujer, pero nada más te quería hacer esa aclaración. México son los mejores profesionales y aquí donde sea se puede demostrar. ¿No? Sí, no, bueno, súper luchona y muy bien, ¿no? Vas muy bien y me da mucho gusto verte así, ¿no? De bien, muy profesional, ¿no? De siempre. Y aquí, el comentario que hacían aquí, lo demás es tu tema, pero aquí no puedo evitar, ¿no? Decir esto. Yo estoy convencida que el que una jueza, el que un juez, el que una diputada, un diputado, un magistrado, un ministro vayan y se junten con los chavos en las escuelas, en las universidades, vayamos y nos sentamos en una mesa, así no, así te hace caminar y crecer. El que ya lo pongan como currícula, yo discutiría que sea bueno o no el maestro. Está bien que se los pongan obligatorio, pero pues entre cátedras te veas, ¿no? Alguien que sepa, que está convencido de aportar y ser responsable en lo que pretende lograr con esos alumnos que tiene ahí. Ese es un tema interesante, pero ya para quien lo ejerce de esa manera. Pero esa es la otra. Sí, también estudiamos, es cierto, ¿y por qué lo poquito, lo mucho que vas aprendiendo, te sigues preparando, por qué no lo vas a compartir con los demás? No digo que me cambió la vida a alguien, porque no me la ha cambiado nadie, pero realmente el hecho de haber ido alguna vez a ver una conferencia de una mujer que estaba muy preparada, hace ya muchísimos años, creo que estaba yo aún en la facultad, muy preparada,
sabía del tema, hablaba, era un tema de víctimas del delito, decía, explicaba, estaba segura. Yo volteé y dije, yo quiero, a mí me gustaba estudiar, ¿no? Y yo quiero hablar así, yo quiero ser así, yo quiero ser una mujer que cuando hable informada. Digo que ya traíamos tema de estudiar en la escuela, no es porque se te ocurre, ¿no? Pero eso, por ejemplo, si un hombre te inspira, si una mujer te inspira, si un juez, si una jueza, no necesariamente vas a ser juzgadora. Si una diputada te inspira, no necesariamente vas a ser diputada. Lo cierto es que vas a ser alguien que aporte y mucho mejor. Pero los de acá, o los que a veces se sienten acá, tienen que hacer eso. Bajar y bajar y bajar y compartirlo con los estudiantes, con los no estudiantes también, con gente de la comunidad, para que esto realmente cambie culturalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo solo para terminar, yo propuse los observatorios de género federal en las instituciones y educación superior. Desafortunadamente el PRI lo votó en contra, ¿no? Porque dicen que no hay dinero para hacerlo. Pero hay dinero para muchísimas cosas, pero no para construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Bueno, pero ahí yo sigo dándole, porque me parece que la prevención es uno de los eventos más importantes en nuestra vida para parar la violencia. Entonces, yo creo que el trabajo sigue siendo mucho, los retos muchísimos, pero no hay que amilanarnos, ¿eh? Yo siempre digo que hay que ir para adelante. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes, a Jocelyn, que nos vimos hace poco tiempo también en otra plática común, y además al diputado Víctor por haberme invitado a moderar la mesa y por traer a Jocelyn, que es un excelente juez y que además está comprometida con las causas de las mujeres y los hombres, pero sobre todo con la justicia. Muchas gracias. Le vamos a dar un pequeño reconocimiento a Jocelyn, yo no se lo doy, pero se lo da el Congreso, que es además una obra de Rodo Padilla, que seguramente ustedes lo conocen, que tiene una galería en Tlaquepaque. Entonces, pues, mira, qué bonita, ¿eh? Voy a leer el diploma que dice: se otorga el presente reconocimiento a Jocelyn del Carmen Béjar Rivera por la impartición de la conferencia magistral titulada Los derechos humanos de las mujeres en el sistema penal, en el sistema acusatorio adversarial, legislación, investigación y enjuiciamiento con perspectiva de género en el primer Congreso Latinoamericano del Sistema Penal Acusatorio, Ciencias Forenses y Derechos Humanos. Y bueno, lo firman, entre otros, el maestro Víctor Sánchez Orozco, el maestro David Eugenio Guzmán, el licenciado Eduardo Medina y el licenciado César Ambriz, que son organizadores de este primer congreso. Muchas gracias.